En el marco del Foro Regional Infoem, cerca de ti, Ixtapan de la Sal, me permito dar la bienvenida al secretario técnico Omar Nájera Miranda, quien nos representa al presidente municipal de Ixtapan de la Sal, Edgar Misael Ocampo. Asimismo, me permito presentar a Verónica Judith Salinas, quien es presidenta del DIF también de dicho municipio. Damos también la bienvenida a los integrantes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. El comisionado presidente José Martínez Vilchis. La comisionada Sharon Morales Martínez. La comisionada María del Rosario Mejía Ayala. La comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Y el comisionado Gustavo Parra Noriega. Asimismo, quiero saludar a las personas que vienen en representación de los diferentes municipios, de Ixtapan de la Sal, Tonatico, Malinalco, Villaguerrero, Tenancingo, Coatepec de Harinas, Zacualpan, Almoloya de Alquiciras, Texcaltitlán, Tenango del Valle, Calimaya. Son bienvenidos también los encargados de las unidades de transparencia, síndicos, regidores y demás autoridades. Me permito presentar también al presidente Calimaya, Óscar Hernández Mesa. Para comenzar, quiero dar el uso de la palabra al secretario Omar Nájera, quien nos expondrá un mensaje de bienvenida. Buen día tengan todos los presentes. Saludo con afecto y doy la bienvenida al doctor José Martínez Vilchis, comisionado presidente, a la maestra María del Rosario Mejía Ayala, a la maestra Sharon Morales Martínez, al doctor Luis Gustavo Parra Noriega y a la licenciada Guadalupe Ramírez Peña, comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Sean cordialmente bienvenidos a este pueblo mágico de Ixtapan de la Sal. Asimismo, doy la bienvenida a la presidenta honoraria del DIF municipal de aquí de Ixtapan de la Sal, doctora Verónica Judith Salinas Rosales. A los presidentes municipales, directores, titulares de área y servidores públicos de los diferentes municipios que hoy nos acompañan. Para el municipio de Ixtapan de la Sal es un privilegio contar con su presencia y agradezco la consideración para ser sede del Foro Regional Infoem cerca de ti, que tiene como objetivo fomentar el conocimiento del derecho de acceso a la información pública, así como la verificación de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados. Cabe señalar que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos estratégicos para el combate a la corrupción y, en consecuencia, para consolidar que los procesos del gobierno se realicen de manera honesta. Hoy en nuestro municipio
hemos brindado atención y seguimiento a las solicitudes de información presentadas en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, SAIMEX, como de la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT, mismas que a la fecha suman 376 solicitudes durante este año 2022, de las cuales al día de hoy solo el 8% se han convertido en recurso de revisión. Esto es el resultado del gran trabajo que se está realizando de manera conjunta con las distintas áreas que integran nuestro ayuntamiento y que se encuentran, como decía, aquí presentes. Seguiremos trabajando y reforzando nuestra actuación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, garantizando con ello en todo momento el libre acceso a la información de todos y cada uno de los ixtapenses. Enhorabuena para todos, que tengan un fructífero día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario, y también le agradecemos mucho su anfitrionía. Daré la bienvenida al presidente municipal de Texcaltitlán, Javier Lujano Huerta, quien nos acompaña en este evento. Ahora le daré el uso de la voz al comisionado presidente, José Martínez Vilchis, quien nos expondrá un breve mensaje, además de que hará la entrega de los reconocimientos respectivos. Muy estimado secretario técnico del Ayuntamiento, licenciado Omar Nájera Miranda, muy distinguida médica anestesióloga Verónica Judith Salinas Rosales, presidenta del DIF municipal de Ixtapan de la Sal, muchas gracias por recibirnos aquí en este, como ustedes mismos lo dicen y con justicia, hermoso ayuntamiento, hermoso municipio, hermosa localidad. Para empezar, si venimos de Toluca con el frío que hace hoy y pasa uno Tenancingo y ya llegando aquí a Ixtapan, las cosas cambian completamente y se siente uno más relajado y más a gusto para hacer el trabajo. Es un privilegio vivir aquí. Muchas gracias por recibirnos. Igual reconozco la presencia de mis estimadas comisionadas, comisionado, que nos acompañan siempre, particularmente de Sharon Morales, porque ella es quien le toca participar, tener como sujeto obligado a Ixtapan y quien organiza el evento. Muchas gracias por esta actividad. Con mucho gusto destaco la presencia de presidentes municipales que se hacen un tiempo para darse cita aquí. Eso da muestra de su interés, señor presidente municipal de Calimaya, señor presidente municipal de Tizca, como se le dice cariñosamente a Texcaltitlán. Así es que les agradecemos que estén aquí y de la misma forma a quienes están de otros ayuntamientos. Ya se mencionó que hay varios ayuntamientos que están representados aquí. Y bueno, todos los que estamos aquí estamos en al menos dos cachuchas o dos cualidades, como ciudadanos y muchos de ustedes como servidores públicos encargados de contestar peticiones de información, que es por la razón por la que aquí nos reunimos, para saber cómo mejorar el trabajo con relación a esto que hacemos en el Instituto de Transparencia y que los titulares de las unidades que deben responder a estas peticiones de información deben de hacer. Esta mañana se trata de eso, de hacer capacitaciones para conocernos mejor, de venir aquí al ayuntamiento, no de estar en nuestras oficinas, sino venirlos a conocer aquí, saber qué hacemos y explicar por qué mencioné yo que en las dos cachuchas. Primero, somos ciudadanos y como tales todos tenemos derecho a pedir información al gobierno, información gubernamental, y tenemos derecho a proteger nuestros datos personales. Eso hacemos acá en el Instituto de Transparencia. Eso nos toca hacer y a eso tenemos derecho todos los que estamos sentados, a hacer ese tipo de peticiones. Pero también nos toca en nuestras actividades para las que fuimos contratados por los ciudadanos, que son titulares de unidades de transparencia, servidores públicos,
representantes de órganos garantes como nosotros, del ayuntamiento, nos toca velar porque se dé respuesta a los ciudadanos en las peticiones de información y también por proteger sus datos personales. Entonces, en esas dos tareas tenemos que pensar que así es el futuro del servicio público. Esto no es una moda que pueda quitarse pronto o que haya llegado esta mejora de la democracia, que es tener acceso a la información del gobierno, y que en algún momento pueda retirarse. Veo difícil que eso ocurra. Más bien, si todos pensamos que tenemos más trabajo, además de atender los servicios públicos municipales, como el caso de los ayuntamientos, ahora tenemos que contestar solicitudes de información de los ciudadanos. Sí, es de esa forma. Ya no va a cambiar ese panorama político en México, ni ese perfil del avance democrático. Y entonces lo que tenemos que hacer es conocernos, quiénes tenemos que hacer la tarea, cómo hacerla mejor, preguntar, ponernos de acuerdo, saber qué nos hace falta para mejorar el servicio y de esta forma mejorar ese trabajo. Es parte ya de nuestras actividades cotidianas como servidores públicos. Por eso estamos aquí esta mañana. Ya casi tenemos un año de que el InfoEM Contigo empezó con esta, que fue una idea de prácticamente todas las comisionadas y comisionados que integramos este pleno. Todos pensábamos que había que acercarse, venir a los ayuntamientos, conocernos y saber qué es lo que hay que hacer y no solamente permanecer haciendo el trabajo en las oficinas, que también es relevante, pero hay que conocerse porque es una tarea que va a continuar. Nos ponemos a sus órdenes para eso. Ya mencionaron nuestros nombres, dejaremos información de quiénes somos nosotros, dónde nos podemos localizar y vamos a hacer también un pleno, que es lo que sigue a continuación, que es la sesión que cada miércoles hace el Instituto de Transparencia para resolver los temas que le llegan cada semana, las peticiones de información que no fueron contestadas por los sujetos obligados, se recurren en ocasiones, como aquí ya mencionó el secretario técnico, y nosotros tenemos la obligación de decir si el que solicita información tiene razón o no y cómo se deben de contestar. Eso es lo que vamos a hacer enseguida. Esa práctica, ese ejercicio de resolver esos juicios o esos recursos que presenta el ciudadano, ustedes es lo que van a observar. Si hay después, posteriormente, alguna duda, pueden preguntarnos al terminar la sesión, pero también queremos que conozcan esa parte del trabajo del InfoEM. Así es que disfrutemos todos, no solo el clima del municipio, sino el trabajo que vamos a hacer. Que sea para bien del Estado de México. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Muchísimas gracias, comisionado presidente. Se entregará un reconocimiento a la presidenta del DIF, Verónica Judith Salinas Rosales, así como también se entregará posteriormente uno al presidente municipal. Es doctor en Derecho, maestro en Derecho Procesal Penal y en Procuración de Justicia Federal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y por el INACIPE, respectivamente. Asimismo, se ha desempeñado como agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía General de la República desde 2008 al 2021.
Actualmente es director jurídico en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipio. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bienvenidos sean todos y pues un placer estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Pues me siento muy congraciado de que me hayan invitado a participar, sobre todo para explicar un poco lo que es el tema de la transparencia, de las obligaciones comunes, obligaciones específicas, cómo es que la Dirección General Jurídica y de Verificación del INFOEM es que lleva a cabo esas verificaciones, cómo les asigna las calificaciones a ustedes y bueno, de alguna manera pues también establecer esas peculiaridades que pues ustedes al día de repente acuden con nosotros a preguntar, bueno, ¿y por qué saqué esa calificación? Esas fracciones ¿a qué se refieren? Para eso es muy importante pues hacer un preámbulo de lo que implica precisamente las obligaciones de transparencia. Pero antes de iniciar a fondo con lo que es esta, más que capacitación, una breve charla, porque honestamente hablando de capacitación, pues yo creo que nos llevaríamos una semana completa hablando de los temas de transparencia y muy posiblemente no acabaríamos, porque es mucha la información, es mucho lo que se hace y seguramente son muchas las preguntas que ustedes tendrán al respecto. Déjenme por favor agradecer, antes de continuar, pues también al Director General Jurídico y de Verificación que se encuentra también aquí presente el día de hoy. Nuevamente, pues también a la comisionada Sharon, al comisionado presidente, que pues el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipio es un gran equipo de trabajo. Un gran equipo de trabajo que lo que busca es precisamente que se permee y garantizar los dos derechos humanos que tenemos, el de acceso a la información y el de protección de datos personales. Hoy esta charla básicamente se va a centrar en el primero de ellos, que es el derecho de acceso a la información que todos tenemos como un derecho humano. Y como derecho humano, pues precisamente esa es la importancia y la relevancia y el por qué es que ustedes como sujetos obligados, como servidores públicos habilitados, como titulares de la Unidad de Transparencia, pues deben, déjenme decirlo así por favor, deben cumplir. Si me permiten, para mí es un poco como incómodo estar sentado, incluso estar aquí arriba, si me permiten pues voy a bajar, ¿no? Y me gustaría también iniciar por preguntar quiénes son los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados que hoy nos acompañan, que hasta donde tengo entendido pues son 12 municipios. ¿Me podrían decir, levantando su mano, quiénes son los titulares de las unidades de transparencia? Gracias. No, pero tengan levantada, por favor. Municipio, Sultepec, Tonatico, Zacualpan, Ixtapan de la Sal, Tenancingo, Almoloya de Alquiciras, Malinalco, perdóname, no lo escuché. Híjole, otra vez, por favor. Sistema DIF, gracias. Coatepec de Harinas y Calimaya. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes. Los demás sujetos, servidores públicos habilitados. ¿Tenemos servidores públicos habilitados aquí? Pues supongo que son la gran mayoría de los aquí presentes. Muy bien. Pues esta charla va a iniciar precisamente con la verificación de obligación de transparencia. Ese es el título o ese es como nombramos esta capacitación. Para nosotros poder hacer esta verificación, pues finalmente, ¿qué es lo que verificamos? Pues verificamos precisamente toda esa información pública gubernamental que ustedes tienen por obligación, que valga la redundancia, publicar. Gracias. Pero ¿por qué? Bueno, y como objetivo, precisamente, una vez que concluyamos esta charla, permítame ser un poco ambicioso, me gustaría que como objetivo general, al término de la charla, tuviéramos este conocimiento en lo que son las verificaciones de obligaciones de transparencia, con el fin de que ustedes como sujetos obligados cuenten con las herramientas necesarias para mantener la información actualizada. ¿Dónde y qué información? Ahorita lo vamos a ver. Para poder llegar a ese objetivo general o a esta meta que pretendemos, vamos a revisar ciertos aspectos o ciertos temas, así muy rápidos. Uno, vamos a identificar el marco normativo que regula las obligaciones de transparencia comunes y específicas. ¿De dónde surge todo esto?
¿Por qué es que nos obliga? Vamos a identificar el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense, el IPOMEX, que seguramente ya no es raro para ninguno de ustedes, aun y cuando son administraciones nuevas, ¿no? Pues ya varios de ustedes ya tuvieron su proceso de verificación, unos están en el curso del proceso de verificación y por supuesto que están relacionados con el tema. Vamos a diferenciar entre las obligaciones de transparencia comunes y específicas. Vamos a distinguir una herramienta muy importante que son las tablas de aplicabilidad. ¿Qué son las tablas de aplicabilidad y para qué nos sirven? Vamos a describir muy someramente cuáles son los criterios para evaluar la publicación de la información en el IPOMEX y por qué se asigna la calificación que se les asigna a cada uno de ustedes. Y por último, vamos a identificar el procedimiento de verificación virtual oficiosa. Es decir, vamos a señalar cómo es que llevamos a cabo esta actividad para poder asignar la calificación que de manera anual ustedes obtienen al término de una verificación pública oficiosa. Bien, la importancia de las obligaciones de transparencia surge precisamente en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde queda establecido ahí como un derecho humano el derecho que todos vamos a tener de acceder a la información. ¿Cuál información? Pues toda la información que el gobierno genera, posee o administra y que de alguna manera en la generalidad es pública. ¿Hay causas de excepción? Sí, sí las hay. La propia ley lo establece. Pero en la generalidad toda la información gubernamental tendría que ser pública. Y viene aquí, toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Me quedo primeramente con, tiene el derecho al libre acceso a la información. ¿Y cómo va a poder ejercer ese derecho de acceso a la información? Pregunta. Si yo quisiera acceder al registro público de un registro precisamente, que obra en el registro público de la propiedad, ¿cómo es que a mí me garantizarían a mi ciudadano el poder acceder a esa información? ¿Quién dice yo? Por favor. ¿Qué sello propietario? No precisamente. A ver, la pregunta va más encaminada a ¿qué es lo que tendría que hacer Estado o el gobierno para garantizarme a mí ese derecho de que yo pueda acceder a esa información? Perdóneme. Bien, es un derecho que sí tengo, sí, efectivamente, pero ¿cómo lo materializo? A través de las instituciones allá atrás, por favor. Creando leyes, muy bien, está bien. Pero ya tenemos la ley de transparencia de acceso a la información. Soy yo que quiero acceder a la información. A través de una plataforma. Se supone que yo tengo que acceder a la información de la manera más sencilla posible, de la manera más fidedigna posible. Y precisamente para eso se generó lo que es la plataforma de IPOMEX, para que todos puedan publicar esa información que por obligación tenemos que publicar con los requisitos que se establecieron. Ahí sí, ojo, a nivel nacional. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien, para ejercer este derecho, precisamente la Constitución estableció ciertos principios que se encuentran establecidos ¿en dónde? Apartado A, bases y principios y bases. Vienen varios, me permití únicamente copiar algunos que consideré más relevantes para este tema. ¿Y cuál es? Uno, ¿qué información es la que se va a publicar? ¿Quién va a publicar esa información? Bien, va a ser la información que cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo ¿de qué? De los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier otra persona física o moral. Y el punto medular y álgido aquí es que reciban y ejerzan recursos públicos o realizan actos de autoridad, ya sea en el ámbito federal, local o municipal. El día de hoy aquí nos encontramos presentes ayuntamientos, ya por ahí el organismo autónomo de DIF, pero al final de cuentas todos somos de competencia municipal, ¿sí o no? ¿Reciben recursos públicos? ¿Y ejercen actos de autoridad? Entonces, toda la información que generan, en estricto sentido, es pública. ¿Que habrá excepciones? Vuelvo a repetir, sí, pero en estricto sentido ahorita es pública. Siguiente principio.
Se tienen que establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. 2 puntos ahorita que son los que vamos a tratar. ¿Cuál va a ser el mecanismo para que podamos acceder a la información? La plataforma, que hoy por hoy llamamos a nivel estatal en nuestro estado IPOMEX, ¿no? Pero que a nivel nacional, pues se llama, ¿qué? La Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Es correcto? No obstante, lo que publicamos en IPOMEX, en teoría, se refleja en esa plataforma. Por lo tanto, pues no hay problema ahí. Y por último, los procedimientos de revisión. ¿Quién va a revisar? ¿Quién va a revisar que ustedes publiquen correctamente esa información? Efectivamente, el INFOEM. Somos el órgano garante, por eso nos denominamos así, órgano garante. ¿Garante de qué? Precisamente de que estos 2 derechos humanos, acceso a la transparencia y protección de datos personales, se cumplan. ¿Los cumpla quién? Los entes gubernamentales, es decir, ustedes. ¿A través de qué lo vamos a garantizar? A través de este procedimiento que se va a instaurar para revisar que las obligaciones de transparencia, tanto comunes como específicas, sean debidamente cumplidas. Enseguida, viene aquí, o igual, seguimos en el artículo 6º, apartado A, bases y principios. Los sujetos obligados, fracción quinta, los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, ahí viene la obligación, y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, IPOMEX, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. En términos muy generales, esa es la información que tienen que publicar. ¿Dónde ya va a venir dosificada o estratificada? Ahora sí, por lo que hace al Estado de México, en la Ley de Transparencia de acceso a la información pública del Estado de México y municipios, artículo 90, obligaciones comunes, sus 52 fracciones. Obviamente, a toda acción corresponde una reacción. La inobservancia será sancionada. Es decir, si no cumplo con esas obligaciones de transparencia, ¿hay una consecuencia? Sí la hay. Es una consecuencia negativa, habrá una sanción. ¿Sanción en qué sentido? Una sanción administrativa. ¿Derivada de qué? De un procedimiento administrativo que les puedan instalar a cada uno de ustedes por la omisión en el cumplimiento de esas obligaciones. Y que de acuerdo a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Estado de México y municipios, puede ir desde una multa, una amonestación, una multa, una suspensión temporal, una destitución e incluso una inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¿De qué dependerá? De la gravedad de la falta en la que hayan incurrido. Y por último, la razón de ser de nosotros, fracción octava. Aquí lo maneja como la federación, pero también a nivel estatal está. Deberá crearse un organismo autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y toda la letanía que ya se saben, para garantizar precisamente que estos 2 derechos sean cumplidos. Y por si eso no fuera suficiente, tenemos el artículo 1 de la Constitución. Ahí que me establece. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Entonces, conforme a ese artículo 1, todos los que estamos aquí, por eso el comisionado presidente de repente decía, somos ciudadanos, pero también somos servidores públicos. Todos los que estamos aquí tenemos derecho a acceder a la información, pero aparte, si no logramos ejercer, o más bien, si de repente nos obstruyen ese derecho, también debemos de contar con los mecanismos para garantizar su protección. ¿Y quién les va a garantizar la protección de ese derecho? El INFOEM. ¿A través de qué? ¿Qué fue lo que acaban de ver aquí? Una sesión donde se resuelven recursos de revisión. ¿Esos recursos de revisión de dónde nacen? ¿Por qué nacen? ¿Quién me dice? Atrás, por favor. Exactamente, por la conformidad que el ciudadano tiene de lo que el sujeto obligado le respondió. Es decir, yo ciudadano he revisado lo que el sujeto obligado me contesta y no estoy conforme. Considero que no se ha respetado cabalmente mi derecho. Por tanto, el Estado me garantiza a través de un recurso de revisión que yo pueda hacer
que se me respete ese derecho. Ahora viene de la misma, acceso a la información pública. ¿Tengo ese derecho? Sí. ¿Cómo lo ejerzo? A través de la consulta de la plataforma. ¿Qué pasa si en esa plataforma no está la información que yo necesito y que por ley tienen que publicarse? Mándeme. ¿La puede solicitar por escrito directamente al sujeto obligado? Sí. ¿Otro? ¿Más efectivo? ¿Una denuncia? ¿Ante quién? Ante el INFOEM, efectivamente. Ustedes pueden denunciar ante el instituto que tal sujeto obligado en tal fracción no cumple con las obligaciones de transparencia. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Me estoy haciendo un poco del esquema. Hacemos una verificación virtual. Ojo, esta no es de oficio, esta es por denuncia. Esta la instaron ustedes. Verificamos si efectivamente la información está publicada o no. Es un procedimiento muy similar al de la verificación virtual oficiosa, que tiene como finalidad que, al final de cuentas, que el sujeto obligado publique la información. ¿Hasta aquí preguntas? Entonces, ahora, de alguna manera sí queda claro la importancia de esos derechos y la importancia de la naturaleza o la razón de ser de que ustedes publiquen la información y de que nosotros la revisemos que esté publicada. Bien. Obviamente a nivel estatal, ¿no? Pues también tenemos lo conducente. Artículo 5º, párrafos 1, 30, 31, 32, fracción 8ª de la Constitución local, es decir, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 5º, párrafo 1 es más o menos lo que viene en el artículo 1 constitucional de la Constitución Federal. Párrafos 30, 31, 32, fracción 8ª, básicamente viene, fracción 8ª, la creación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, mejor conocido como INFOEM. Y en los anteriores, pues es el derecho precisamente, como un derecho, estatuido como un derecho humano al acceso a la información pública. Y ya estamos en el primer objetivo que les dije que íbamos a revisar, marco normativo. Llevamos la Constitución Federal, la Constitución local y enseguida la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia Local. ¿Por qué si tenemos una Ley de Transparencia Local, tenemos también que regirnos por una Ley General de Transparencia? ¿Quién me lo dice? ¿Hay una Ley Federal de Transparencia? ¿La Ley Federal de Transparencia me regularía a mi Estado de México? No. ¿Por qué? Porque precisamente la ley es federal. Únicamente su competencia va a ser a nivel federación. ¿Qué es lo que va a regular? Instituciones federales. Pero aquí tenemos una ley general. ¿Esa qué creen? Esa sí nos rige a todos. Federales, estatales, municipales. Ahí entramos todos. ¿Y qué es lo que se promulgó aquí? Que bueno, que a nivel estatal, cada una de las entidades federativas también creará su ley estatal. Esta ley general fungió como una ley modelo. Sin embargo, tenemos que observarla. No obstante, tenemos nuestra ley local. Y es aquí donde vamos a empezar a jugar con las dos leyes. ¿Por qué? ¿Dónde vienen las obligaciones de transparencia comunes en la general? Artículo 70. ¿Dónde vienen las obligaciones de transparencia comunes en la ley local? Artículo 92. ¿Son las mismas? Exactamente no. ¿Por qué? Porque el legislativo del Estado consideró que además de las que venían en la federal, en la general, habría de tener otras que cubrieran con las particularidades o con los intereses particulares del Estado de México. De manera que nosotros tenemos 52 obligaciones y en la ley general hay menos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque al final, la forma en cómo vamos a publicar la información va a ser con base en unos lineamientos, tiene un nombre muy largo, pero quédense con este. Lineamientos técnicos generales, que si después me lo permiten, les vamos a pasar unas hojitas con los links donde pueden descargar el documento, para que sea más fácil y no estén ahí buscándolo. Bien, esos lineamientos técnicos generales derivan de la ley general. Sin embargo, como la ley general es nuestra obligación observarla, pues también vamos a observar los lineamientos técnicos generales. No obstante, tenemos lineamientos técnicos estatales. ¿Respecto de qué? De aquellas fracciones que la ley general no contempló, o bueno, no contempla, pero que nuestra ley local sí.
Entonces, cuando ustedes carguen la información, van a tener que observar lo que establecen los elementos técnicos generales. Y de repente me dicen, oye, es que la fracción 17, por ejemplo, no la encuentro. No está, bueno, sí está la 17 como tal en los elementos técnicos generales, pero no es el contenido de mi fracción del artículo 92. Ah, es que, ¿qué crees? Que esa, como no está previsto en la general, si no es una fracción de la local, la vas a encontrar en uno de los elementos técnicos estatales. Ahí es donde la tienes que buscar y ahí es donde tienes que señalar, o más bien ahí tienes que advertir qué es lo que tienes que publicar en esa información. ¿Me explico? O ya me revolví yo solo. Bien. Y por último, bueno, también tenemos unos lineamientos de verificación. Son importantes que los conozcan. ¿Por qué? Porque ahí se establece precisamente el procedimiento que seguimos para, llamémosle así, evaluar el cumplimiento en sus obligaciones de transparencia. ¿A través de qué? De la verificación virtual oficiosa o bien la verificación virtual por denuncia. Ya les decía antes. ¿Por qué se motivó la denuncia? Porque seguramente algún ciudadano consultó el IPOMEX, no encontró la información que por ley tenemos que publicar y denuncia. La verificación virtual oficiosa, esa sí la hacemos, su nombre lo dice, oficiosamente. Es decir, sí o sí, por ley, nosotros tenemos que hacer una verificación, al menos una al año, por cada sujeto obligado. ¿Cuántos sujetos obligados son ahorita? Pues no son para saberlo, pero son 332. Imagínense nada más que verifiquemos 332 sujetos obligados. Honestamente, no da la chance más que para hacer una verificación por año. Pero créanme que esa verificación es demasiado exhaustiva y ya se habrán dado cuenta al momento de que se emite la calificación. Y por último hay una normatividad adicional, que son los lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva. Ojo, la fracción 52 del artículo 92 me establece 3 tipos de información que tengo que publicar en el IPOMEX, de las cuales la información de interés público no la puedo subir, o sea, no es lo que yo consideré, lo que yo quisiera poner, no la puedo subir si no antes pasa por un proceso previo. Ese proceso previo está establecido aquí y se lleva en la dirección, no, ya se me fue, la dirección de transparencia, la dirección general de transparencia. Si no cubren con ese requisito, aun y cuando ustedes publiquen información, la dirección jurídica se la va a tomar por inválida, se la va a tomar por mal, porque no llegaron a ese requisito previo. Entonces, tomen en cuenta también este. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a al marco normativo? Tómenlo en cuenta porque ese va a ser su Biblia para que publiquen la información. Entonces, sí o sí quedó. Bueno, el que cae otorga, ¿eh? Ya veremos para la verificación para el siguiente año y para los que todavía están en proceso, creo algunos de aquí. Dígame. Tocaba el punto de servidores públicos inhabilitados. A ver, otra vez, perdóname. Tocaba el punto de servidores públicos inhabilitados. Inhabilitados, pero es como parte de una sanción. Es decir, imagínense que usted es servidor público habilitado de entregar la información que le gusta. Por ejemplo, la normatividad. Imagínense que es usted el del jurídico y a usted le corresponde subir la información en normatividad y no la sube bien. Cuando se hace la verificación virtual oficiosa, se le advierte y en el dictamen se le emite un requerimiento donde se le señala la información pública es incorrecta por A y B razón, ¿no? Durante el proceso de verificación, supóngase que no cumplió con la información, no cumplió con la corrección de la información. Al final de todo el proceso, te voy adelantando ya un poco, al final de todo el proceso, si no se cumple con las obligaciones de transparencia, nosotros damos una vista a la Contraloría Interna. La Contraloría Interna de nosotros, a su vez, hace la correspondiente denuncia a la Contraloría Interna del sujeto obligado del que se trate. Y es ahí donde se va a substanciar ese procedimiento administrativo de responsabilidad. Si lo encuentra responsable de que por su culpa, valga la expresión, no se subió la información, se va a hacer acreedor a una sanción. De acuerdo a la gravedad de la infracción, la sanción podría ir multa, amonestación, multa, suspensión del cargo por X días, destitución e inhabilitación.
¿La destitución cuál es? Lo quito del cargo. Pero a lo mejor puede trabajar después en otro lugar. La inhabilitación, ¿qué implica? Que ya no puede trabajar como servidor público. Bueno, ahí sí, digo, no, habría que checar la particular situación, ¿verdad? Pero será porque a lo mejor también ya cumplió. Ojo, eso tiene que ser por un tiempo determinado. Es como una pena privativa de libertad. No puede ser indefinida, tiene que establecerse un tiempo. Igual si yo cumplo con ese tiempo, después puedo volver a ser servidor público y no pasa nada. Bien, vamos al siguiente objetivo, que es identificar el sistema de información pública de oficio mexiquense. Ese está señalado en el artículo 49, que señala que otorga a los organismos garantes la facultad de crear sus plataformas electrónicas para que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia. En tanto que en el 36 de la ley de transparencia de nosotros, señala que el instituto tendrá en el ámbito de su competencia, ¿cuál instituto? Nosotros. Las atribuciones siguientes: proporcionar a los sujetos obligados un sitio web dentro de sus ordenadores o servidores, el cual deberá contener, cuando menos, las obligaciones de transparencia comunes y específicas que correspondan. Entonces, es ahí, en esa plataforma, donde ustedes van a subir o tienen que subir toda la información. Es esa la plataforma a la que nosotros revisamos. Por último, ¿qué es? Es una herramienta tecnológica desarrollada por el INFOEM que permite a los sujetos obligados publicar sus obligaciones de transparencia tanto comunes como específicas. ¿Cuáles serán las obligaciones, o en qué artículos serán contenidas las obligaciones específicas de ustedes como ayuntamientos? Exactamente, 94. Muchas gracias. ¿Ya ven que sí, ya se la saben? Bien. Diferencias entre obligaciones comunes y específicas. Las comunes no hay vuelta de hoja. Artículo 92 de la ley estatal, artículo 70 de la ley general. Artículo 92 la nuestra, que es la que más nos importa, 52 fracciones, 52 obligaciones, 52 tipos de información que tenemos que subir. Y ojo, algunas fracciones vienen desglosadas en incisos, lo que implica que tendrán que subir toda esa información tal cual la piden. Bueno, de acuerdo a la ley o la naturaleza de la ley, pues en la ley no puede venir todo. Ahí nada más vienen como los principios, como las generalidades de la información que deben publicar. ¿Dónde es donde van a encontrar ya el del P al PA de cómo subir esa información? En lineamientos técnicos generales, y ahorita los vamos a ver. Siguiente objetivo, otra herramienta que tienen que conocer y manejar a diestra y siniestra para poder hacer la publicación de la información. Tablas de aplicabilidad. ¿Qué son las tablas de aplicabilidad? ¿O para qué me sirven las tablas de aplicabilidad? Efectivamente, para saber qué fracciones me corresponden como sujeto obligado. ¿Allá atrás? Para saber qué información se tiene que publicar. Efectivamente. Conforme al artículo 93 de la Ley de Transparencia, ¿qué es lo que se señala? Que ustedes como sujetos obligados tienen que hacer la revisión ¿de qué? De sus facultades, de sus atribuciones, porque con base en eso es que se generan esas tablas de aplicabilidad. Si conforme a sus atribuciones generan la información relativa a la fracción primera, marco normativo, a la fracción segunda, tercera, cuarta, todas las fracciones les van a… todas las fracciones, aquí no se ve, pero aquí se supone que son lo que aplica. Todas las fracciones les van a aplicar. Ah, pero ¿qué crees? Que yo no coordino, ni genero, ni hago nada que tiene que ver con programas sociales. Ah, pues esa fracción que corresponda a programas sociales no me va a aplicar y va a venir en el de no me aplica. ¿Para qué sirve esto? Una, para que ustedes, como ya decían sus compañeras, sepan qué información sí van a subir o qué información no van a subir, dependiendo de la fracción que les aplique. Para nosotros, pues también, qué fracción vamos a evaluar y cuál van a quedar exentas de evaluación. Dicho sea de paso, cuando hacemos la verificación virtual oficiosa, no verificamos las 52 fracciones comunes, por ejemplo. Se saca un aleatorio, se saca un muestreo, y a lo mejor de las 52 sacamos o verificamos 30. Si para su buena suerte esas 30 están correctas y las otras no, pues entonces me van a sacar 100%, ¿no? Si para su mala suerte les tocaron las 30 las que no estaban bien,
No, pues ya, ¿no? Ahí esperen su sanción. Bien. ¿Cuál es otro punto importante de la tabla de aplicabilidad o cómo manejamos esa tabla de aplicabilidad? Aquí pusimos un ayuntamiento X, Acambay. Pero si se dan cuenta viene artículo de la ley general, fracción de la ley general. Si esa fracción contiene incisos o no contiene incisos. Y después viene lo mismo, pero ahora de la ley estatal. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, para poder publicar la información, tenemos que observar los lineamientos técnicos generales. Pero esos lineamientos técnicos generales, ¿no hay unos por ahí? Bueno, ahora se los muestro. Vienen descritas las fracciones, pero vienen descritas conforme al artículo 70. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí ya empezamos a tener problemas. El contenido de la fracción 12 del artículo 92 no lo voy a encontrar en el artículo 70. Es decir, la fracción 12 del artículo 70 me va a decir algo totalmente diferente a lo que me dice la fracción 12 del artículo 92. Entonces, cuando yo intento buscar en los lineamientos, no, pues me voy a ir a la fracción 12 del artículo 92 y me busco aquí la fracción 12, ¿no? Ejemplo. Y empiezo a leer y advierto que el contenido que viene aquí en los lineamientos no es el contenido de mi ley. Y entonces digo, ¿y qué subo? ¿O están mal los lineamientos? ¿O qué pasó? No. Esa tabla para eso me sirve, para encontrar la identidad entre una fracción y la otra. Yo necesito ver qué información debo publicar en la fracción 11 del artículo 92. Ah, bueno, pues esa fracción 11 es la correspondiente, perfecto, igual, a la 11 en el artículo 70. Y entonces así lo voy a buscar en los lineamientos. ¿La tabla? Ajá. Pero, por ejemplo, fracción 14 del artículo 92 ya no corresponde con la fracción 14 del artículo 70. ¿Cuál es? Es la fracción 15 del artículo 70. Entonces, si yo quiero publicar la información que está contenida en la fracción 14 del artículo 92, cuando me vaya yo a los lineamientos técnicos generales, tengo que buscar la fracción 15. Para eso me sirve esa tabla. Digo, aquí está un poco complicado porque no se ve, pero viene la correlación. Entonces, lo que yo tengo que buscar siempre es qué fracción quiero del 92, me voy al 70 y ahí la busco, para que después la pueda yo localizar en los lineamientos técnicos generales. Si en la tabla me dice que no existe, es que no la voy a encontrar en los lineamientos técnicos generales. Y entonces, ¿en dónde la voy a encontrar? De hecho, está mucho más chiquito, dense cuenta. ¿En dónde los encuentro? Bueno, sí viene en el diario oficial, pero ¿cómo se llama el documento? Los lineamientos técnicos estatales, es correcto. Y es así como más o menos hacemos la correlación. De repente hemos recibido llamadas telefónicas de algunos sujetos obligados que me dicen, es que no encuentro la fracción, es que no coincide el contenido. ¿Ya checaste tu tabla de aplicabilidad? No, pues no. Bueno, chécalo. No, pues antes de todo yo te digo, búscalo en tal fracción. Ya, para pronto, ¿no? Lo mismo pasa con las fracciones específicas. Digo, las obligaciones específicas. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ayuntamientos, artículo 94, ¿dónde lo van a encontrar de la ley de los elementos técnicos generales? Artículo 71 de la ley general. ¿Hay correspondencia, sí o no? Y vean aquí, por ejemplo, el artículo 70 fue muy benévolo con los ayuntamientos. Y únicamente les puso fracción primera, incisos de la A a la G. ¿Qué pasó a nivel estatal? Pues dijeron, no son suficientes, necesito de la H a la K, y aparte es una fracción segunda y se desglosa también en 4 incisos. Es decir, a nivel estatal consideraron que los ayuntamientos tendrían que proporcionar mayor información. ¿Cuál es el fin último de todo esto? También lo dijeron los comisionados. ¿Para qué nos rasgamos las vestiduras con publicar la información y que todo esté bien bonito y que la gente la conozca? Transparentar. ¿Cuál es el fin? Evitar la corrupción. ¿Y con eso qué hago? Genero confianza en la ciudadanía y por tanto legitimo el gobierno que hoy por hoy tenemos. ¿No? Para eso sirve. Bueno. Otro tema.
Temas generales, seguimos con temas generales. Ya vimos para qué nos sirven las tablas de aplicabilidad, ya vimos cuál es la normatividad que nos va a servir para publicar esa información. Ahora, ¿por cuánto tiempo voy a publicar la información o cada cuándo la tengo que publicar o actualizar? De acuerdo a la periodicidad de la fracción. Entonces, tengo dos temas ahí. Uno, la fecha, más bien, el periodo de actualización, y otro, el periodo de conservación. ¿Cuál es uno y cuál es otro? La fracción me va a decir si es trimestral o anual, y también los lineamientos técnicos me van a decir si tengo que dejar el periodo de conservación en un año, 2 años o el Ok. ¿El primero a qué periodo nos referimos? Exactamente. El periodo de actualización va a ser el lapso de cada cuándo tengo que estar publicando la información. Valga la redundancia, de cada cuándo la tengo que estar actualizando. Efectivamente, la propia fracción, en el lineamiento me va a decir cada cuándo la tengo que publicar. Cada cuándo la tengo que actualizar. La mayoría son trimestrales, muy poquitas son anuales y creo que 1 o 2 son semestrales, ¿no? Entonces, cada 3 meses tengo que estar actualizando esa información. Bueno, ¿y por cuánto tiempo tiene que estar la bendita información ahí? Ese es el periodo de conservación. Y ese va a ser también, ese va por ejercicios, básicamente del año. Periodo actual, por trimestre, o por semestre, o por año, según sea el caso. Según sea el periodo de actualización. Si me dice ejercicio actual y uno anterior, si estamos en 2022, esa información, ¿por cuánto tiempo tendría que estar publicada? Acá de este lado. ¿Quién hace la competencia en la fila de acá? Va de nuevo. Si la fracción en el lineamiento señala que la publicación en el periodo de conservación es ejercicio actual y uno anterior, ¿qué es lo que se les va a calificar a ustedes? O de alguna manera, ¿qué es lo que ustedes tienen que subir? Perfecto. Si me dice información vigente, dependiendo del periodo de actualización. ¿Por qué? Porque si el periodo de actualización es trimestral, pues no me importa revisar los trimestres anteriores, voy a revisar nada más el trimestre que corresponde, ¿no? Por eso es importante tener estos dos elementos. ¿Sí o sí? Como que ya están durmiendo. Ya los hartó mi voz. Bueno, se las pongo más fácil. Si quieren saber para pronto los periodos de actualización y los periodos de conservación, en los lineamientos técnicos generales se van al final del artículo. Haz de cuenta, el lineamiento técnico general viene artículo y casi es la mitad del librito, donde se desglosan todas las fracciones. Al término de todas las fracciones de ese artículo vienen unas tablas, que son estas, donde establecen ahí cuál es el periodo de actualización y de conservación de la información. Si lo quieren consultar de manera rápida, ahí están las tablas. Si lo van consultando fracción por fracción conforme van subiendo la información, pues también es totalmente válido. ¿Va? Es otra herramienta que pueden tener para saber de pronto cuál es la información cuál es el periodo de la información de actualización y cuál es el periodo de conservación de la misma. Ahora, de manera general, todas las fracciones contienen 4 criterios, que es lo que evaluamos. El contenido del criterio sustantivo de contenido, criterios adjetivos de actualización, criterios adjetivos de confiabilidad y criterios adjetivos de formato. Y ojo, todos van relacionados. Por eso de repente me dicen, también hablan por teléfono, bien enojados. Oiga, es que yo sí cumplí con todo y subí toda la información y pues sí. Pero ¿qué cree? Que resulta que el criterio adjetivo de actualización no es correcto. Y si el criterio adjetivo de actualización no es correcto, no le puedo poner el 1% en el criterio sustantivo de contenido, aun y cuando tengan todo. ¿Cuál es el criterio sustantivo de contenido? A pronto, ¿qué información voy a publicar o cuál información voy a publicar? En los lineamientos técnicos generales, yo sé también como ustedes, también somos sujetos obligados, ¿no? Además de órgano garante, esos lineamientos están
A veces los lee uno y los vuelve a leer uno y dices, bueno, ¿y por fin qué tengo que subir? ¿No? Más en eso de metas, objetivos y todo eso. Bueno. Entonces, el criterio sustantivo de contenido, que son los primeros que siempre van a venir en cada una de las fracciones de los lineamientos, me va a decir qué información debo de subir, ¿no? Criterio adjetivo de actualización. Dice aquí, determinan que la información que se publica sea actual y en los ejercicios requeridos. Es decir, la información que yo voy a poner en esos criterios adjetivos de actualización le van a permitir al ciudadano confiar en que esa información, una, es actual, y dos, que es actual, y con ello que el contenido como tal es confiable. ¿Por qué? Si no es actual la información, ¿podría confiar en ella? ¿Tendría ese grado de certeza de la información? ¿Se permearía entonces nuestro derecho humano de tener acceso a una información veraz? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Enseguida, criterio de confiabilidad. Aquí lo que vamos a poner o lo que se va a sentar o la información que pide va relacionada con el área que genera la información, con la fecha de actualización en que se confirma que es la versión más actual. Es decir, es la fecha en la que se autoriza esa información. ¿Por quién? ¿Quién autoriza la publicación de la información? Ya para que el ciudadano la pueda ver en IPOMEX. El titular de la unidad de transparencia, efectivamente. Entonces, ven qué responsabilidad tienen. Ustedes tienen que validar que esa información es la más actual. Y por último, criterios adjetivos de formato. Ya sé qué tengo que subir, cómo lo tengo que subir, cuándo lo tengo que subir. Ahora, el criterio adjetivo de formato no es otra que toda la información que vamos a subir, la vamos a subir en esos formatitos. ¿Cuál es la intención? Únicamente organizarla y sistematizarla. De que nadie suba lo que quiere, como quiere y cuando quiere, sino que se suban de la misma manera. ¿Para qué? Para hacerlo como más digerible para el ciudadano cuando consulta la información. ¿Va? Hasta aquí preguntas con la generalidad, que creo que ya se lo saben, únicamente lo estamos como recordando. Derivado de ello, cuando ustedes cargan la información y nosotros la verificamos, asignamos una calificación. 1, cumplió. 0, pues no cumplió. Hay quienes de plano no suben nada, hay quien lo sube, pues no lo sube correctamente. 2, cumple parcialmente. ¿Cuál sería ese cumplimiento parcial? Si atendemos a lo que les dije aquí anteriormente, ¿cuál sería ese cumplimiento parcial? Puede ser, llenaron todo acá arriba, pero efectivamente no llenaron acá. Y como no puedo tener por considerar al 100% si no está bien, pues a lo mucho, ¿qué creen que les vamos a asignar? Un medio puntito. Para el caso de no aplica, como finalmente mi sistema de todos modos me lo pone, pues ahí siempre van a tener 1. ¿No? Una vez que se revisan las 52 fracciones comunes y las correspondientes específicas en cada uno de sus incisos, en cada uno de sus formatos, se emite la calificación, se saca un puntaje y es a razón de, en una escala del 0 al 100, en razón de porcentaje. Donde espero que los que todavía tengan este proceso pendiente, que todavía no concluye, espero que saquen el 100. Por último, verificación virtual oficiosa. ¿Cómo inicia? Bueno, por denuncia vamos a la oficiosa. Consta de 3 fases. ¿Cuál es la primera fase? Y creo que esa ya, al menos los 2 ayuntamientos que están aquí ya pasaron esa primera fase. ¿Cómo iniciamos nosotros la primera fase? A través de una notificación que les hacemos donde les decimos que en tal fecha les vamos a llevar a cabo una verificación al IPOMEX o a la plataforma que ustedes tienen. ¿Les llegó a todos? ¿Sí o no? Bueno, una vez que les llega esa notificación, efectivamente se llega la fecha que señala la notificación, bloqueamos el sistema y hacemos la verificación. Hecha la verificación, emitimos un dictamen en donde señalamos qué es lo que está mal publicado y cuáles son, llamémosle así, las áreas de oportunidad que
que ustedes tienen que resolver o que definir para que después pueda volver a ser revisado el IPOMEX. Bien, para eso se les concede un plazo de ¿cuántos días? Los que ya pasaron por esa primera fase. 20 días, efectivamente. ¿Hábiles o naturales? Hábiles, efectivamente. Pasan esos 20 días y ¿qué hacemos nosotros? Hacemos la verificación con el fin de corroborar que los requerimientos que les hicimos hayan sido cumplimentados. De lo contrario, emitimos un aviso de incumplimiento y también se los remitimos. ¿Qué pasa con ese aviso de incumplimiento una vez que lo reciben? No voy a decir nombres, pero algunos de los ayuntamientos de aquí ya lo recibieron. ¿Qué pasa? Mándeme. Perdóneme, no lo escuché. Lo archivan. De hecho, pueden hacerlo, ¿no? Ya les dije, hay consecuencias para todo. ¿No? Bueno. En el deber ser, no lo archivan. En el deber ser, pues ven, dicen, ¿qué rayos nos dijeron? ¿Por qué no cumplimos? Y es ahí donde nos empiezan a llamar, créame, tiro por viaje. Nos llaman, ¿qué serán? 5 o 6 veces al día. Por sujeto obligado, ¿no? Bueno, se les dan 5 días. ¿Para qué? Para que observen precisamente, para que cumplan con esos requerimientos que no han cumplido desde el dictamen. Al término de ese plazo, volvemos a hacer la tercera fase. Y última oportunidad. ¿Cumplieron? Felicidades, seguramente tendrán el 100%. ¿No cumplieron? Nosotros no lo archivamos. Lo mandamos a Contraloría. Contraloría tampoco lo archiva. Lo manda a la Contraloría de los sujetos obligados. Y es ahí donde inicia su procedimiento administrativo sancionador, ¿no? A grandes rasgos es el procedimiento de verificación virtual oficiosa. Pero aquí quiero destacar 2 temas de ustedes hacia nosotros. 1, el informe de cumplimiento. ¿Y el otro cuál es? Se me fue. Y la notificación al superior jerárquico. ¿Dónde se da uno y dónde se da el otro? En la primera fase se da el informe de cumplimiento, es decir, les mandamos el requerimiento donde les decimos está mal por tal y cual razón su publicación de información y ustedes una vez que cumplen, no basta con que cumplan y pues ahí revísalo. Me tienen que mandar un informe de cumplimiento, es decir, oye, mira, esto que me dijiste ya cumplí. De hecho, hay un formato establecido que viene precisamente en los lineamientos para la verificación. También les vamos a pasar el link para que lo chequen, ¿no? Ya les digerimos la tarea. Ahora, es muy importante ese informe de cumplimiento porque muchos piensan, ya cumplí, que lo revisen. No, pues sí, yo lo reviso, no se preocupen. Y es más, podrán sacar el 100. Pero de todos modos voy a dar la vista a la Contraloría. ¿Por qué motivo? Porque no mandaron el bendito informe. Entonces es muy importante que envíen ese informe. Sí o sí tienen que enviarlo. Lo mismo, si por alguna razón se les emitió en segunda fase aviso de incumplimiento, ahí se les apercibe y se les requiere que en el mismo término tienen que mandar la constancia de que notificaron al superior jerárquico del servidor público habilitado o del responsable de la información. Es casi, acúsalo con tu mamá, ¿no? Perdón, con su mamá. Si no mandan esa constancia, por mucho que hayan cumplido, por mucho que tengan el 100% de cumplimiento, se va a ir a la Contraloría por ese detalle. Son esos 2 documentos que sí o sí, según en la etapa en la que se encuentran o la etapa en la que lleguen, nos tienen que remitir. De lo contrario, por muy bien que estén, va a haber una sanción. Preguntas hasta aquí. Bueno, esa es la generalidad que van a tener que observar en todas las fracciones, en todos los procesos de verificación, ¿no? ¿Qué pasa en las verificaciones por denuncia? Ahí el procedimiento cambió un poquito. Ahí, ¿cuál es el documento que me tienen que enviar? ¿Quién dijo? El informe justificado, ese sería el primero. ¿Y qué otro? ¿Señor Ricardo? Ok, entonces acá son 3 documentos. 1, el informe justificado. Es decir, como el asunto llega por denuncia, les damos el beneficio de la duda. Y entonces ya nos denunciaron que no cumplieron con la obligación de transparencia. ¿Qué tienes que decir al respecto?
y ese básicamente es el informe justificado. Después de ello, si efectivamente no cumplen con la obligación de transparencia común o específica según sea el caso, pues obviamente vamos a hacer la verificación, vamos a emitir una resolución, ahí se llama resolución, no se llama dictamen, vamos a emitir una resolución y es ahí donde ustedes, cuando cumplan, van a tener que mandar el informe de cumplimiento. Y también al último, si no cumplen con esa resolución, aquí no son 20, aquí son 15 días, si no cumplen con esa resolución, también se emite un aviso de incumplimiento y es lo mismo, va a venir el requerimiento y apercibimiento de que manden la constancia de que notificaron al superior jerárquico del servidor público habilitado encargado de publicar esa información. Entonces, acuérdense, si es por denuncia, aumenta un documento más, que es el informe justificado. Y ese casi siempre se les va porque nada más les damos 3 días para que lo manden, a partir de que les notificamos que hay una denuncia en su contra, básicamente. ¿Va? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Ok, las observaciones que hacemos y los requerimientos que hacemos, los hacemos con base precisamente en los elementos técnicos generales. No digo que no, sí puede haber de cierta manera diferencias de criterios. A final de cuentas somos humanos y como ya lo vieron ustedes aquí con los comisionados al momento de resolver los recursos. Hay una cuestión de interpretación. Lo que sí no creo que pase, y yo sí casi lo puedo asegurar, porque revisión que hemos tenido, revisión que nos ha pasado, es que haya criterios diametralmente opuestos. Eso sí no. Se lo prometo que no. Voy para allá, espérame. De repente lo que sí puede pasar es ciertas diferencias o ciertas variaciones. Sobre todo a lo mejor en los criterios de nota o en algún criterio ya muy específico. Pero en la generalidad, todos tenemos el mismo criterio cuando hacemos la verificación virtual. Se lo comento de que, tengo la experiencia al detalle porque cuando llegan las revisiones, hemos concedido revisiones de los procedimientos de verificación cuando ya concluyeron y llegan, y es que esta fracción, y es que aquí me pusieron eso, y es que me pusieron lo otro. Ya cuando se les empieza a decir, incluso se pasa con todo el equipo, y todo el equipo coincide en por qué se les colocó mal o por qué se les asignó una calificación menor. Pero bueno, en estricto sentido, ¿la respuesta cuál es? Nuestro parámetro son los lineamientos técnicos generales y los lineamientos técnicos estatales. Por favor. Ok, va muy de la mano con lo que platicamos hace rato del periodo de actualización y el periodo de conservación, ¿no? Si no le aplica, ¿qué es lo que va a poner? Pues la leyenda correspondiente de que no le aplica. Pero ojo, no nada más va a poner la leyenda ahí nomás y ¡ay, se murió por los siglos de los siglos! Hay que lo interpreten ellos. No, va a depender de qué, de la temporalidad o del periodo en el que se tenga que ir actualizando. Va a tener que ir actualizando. De manera que si yo reviso el último trimestre y la información es, supóngase, la vigente, voy a revisar trimestre, ¿hoy qué estamos? No, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, no. Si reviso segundo trimestre, tendría que estar en segundo trimestre esa nota. Si de repente reviso primer trimestre, está en el primer trimestre, pero en el segundo no, va a estar mal. Perdóname.
A ver. Buenas tardes. Sí, para contestar esa pregunta, primeramente me presento, soy uno de los verificadores que componemos la Dirección General Jurídica y de Verificación. Y sí, efectivamente, ¿cuándo se puede publicar la nota general y cuándo es por registros? Un claro ejemplo que tenemos, por ejemplo, la fracción 46, de acuerdo a los lineamientos. Por ejemplo, nosotros, los que estamos aquí o las dependencias que nos acompañan, no son de salud. Ahí específicamente los lineamientos en cada una de las fracciones nos solicitan que abramos un registro y que llenemos los criterios, ejercicio, periodo y una nota aclaratoria. En este caso, por ejemplo, nos puede llegar a decir, la publicación de la información está a cargo de, un ejemplo, el INSEMIM. Y específicamente solamente se abre un registro de manera vigente para esa información. Otro claro ejemplo es cuando estamos en las fracciones específicas que les corresponde a ustedes, el artículo 94. ¿Qué cree que, por ejemplo, a mí la fracción, el inciso, el C, no me toca, no me corresponde? Si nos adentramos a los lineamientos técnicos generales, en el primer apartado nos solicita abrir un registro, igualmente publicando cada uno de los criterios, periodo, ejercicio, periodo, la nota aclaratoria y la fecha de actualización, fecha de validación. Pero en los subsecuentes, ahí ya no es necesario que ustedes abran todo el registro y donde le pongan a todos los criterios NA, 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 y al final en el criterio de nota nos pongan la publicación y actualización de la información se encuentra a cargo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Ahí ya en automático los propios lineamientos o a través de los formatos nos permiten el poner no aplica y de manera general poner específicamente, punto y coma, esa nota aclaratoria. La publicación y actualización de la información se encuentra a cargo, por ejemplo, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y el hipervínculo que redirija a la ruta específica de esa información. Muchas veces nos hemos encontrado que efectivamente lo abren por registros y publican desde ejercicios anteriores y hasta el ejercicio vigente. Ahí es donde nosotros les requerimos que no es necesario. Inclusive les pegamos tal cual, vienen los lineamientos que publiquen específicamente la leyenda juntamente con el hipervínculo. En esos supuestos. ¿Sí quedó claro? Sí. Dígame. Sí, gusta, por ejemplo, en el artículo 94, fracción 1, en el... Ok. Ok, mire, si bien es cierto, efectivamente, la tabla de aplicabilidad que hace rato mencionaba el licenciado Valdemar, me dice no me aplica. Y como tal yo puedo ponerle no me aplica. Pero recordemos que uno de los principios también de la plataforma, ¿para quién es? Para el ciudadano. Tenemos que proporcionarle la información digerible. Entonces, cuando nosotros nos adentramos ya a la normatividad que nos permite y que nos dice, sí, yo sé que no te aplica, pero publica o ayuda, orienta a la persona para que tú le pongas ahí que le corresponde a cierta persona. Por ejemplo, le repito, un ejemplo claro que podemos tener en la fracción del artículo 94, inciso A, sobre, por ejemplo, el plan de desarrollo. En el primer registro, efectivamente, al momento de que ustedes entran a los formatos, ahí les dicen ejercicio, periodo, mensaje
Inclusive viene el criterio así, mensaje, y viene específicamente el mensaje y después los demás criterios. Y ya en los demás, si ustedes inclusive siguen leyendo, entran a los demás formatos, ya no es necesario, como ustedes no la generan esa información, colocar NA, 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 sino simplemente de manera general publicar la nota tal cual. En las disposiciones generales del artículo 74 nos hacen la aclaración que para mayor entendimiento y conocimiento se deberá de colocar una nota o una leyenda aclaratoria. ¿Eso qué significa? Que no me aplica, pero debo de expresarle al ciudadano mediante esa nota que la publicación la ha generado otro sujeto obligado y lo tengo que expresar tal cual viene. Eso es como regla general, de manera general. Pero, le repito, ya siguiendo en cada una de las fracciones, va a haber incisos que sí te van a pedir, créame ahí el formatito, ya no vamos por registros, abre el formato al abrir el registro y te va a pedir el ejercicio periodo, el mensaje aclaratorio y los subsecuentes registros. Pero ya en este supuesto no va a ser en todos, solamente específicamente de acuerdo a cada uno de los incisos o fracciones que nos soliciten esa información. ¿Sí? ¿Sí quedó más claro? Sí queda claro, pero nuestra pregunta era que específicamente los lineamientos técnicos generales o estatales no nos mencionan que cuando no nos aplican, cuándo vamos a hacer leyenda general y cuándo vamos a hacer un registro. Sí lo expresa. Porque le repito, de cierta manera, al continuar leyendo me va a decir, crea el registro, el formato. Nos vamos a ir en los criterios, en el formato. Simple y sencillamente no voy a crear yo un formato donde tenga que ponerle a todos los registros NA, 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 y en el criterio de nota ya no va a haber se va a ver de cierta manera, ya en la plataforma no va a haber una posibilidad de hacer la revisión. Ahí claramente los lineamientos no te dicen, tienes que crear esta información o tienes que crear otra, pero tenemos que necesariamente leer cada uno de las fracciones y los formatos que nos están solicitando. Sí, de cierta manera a lo mejor los lineamientos no nos van a decir claramente aquí, créame una leyenda de manera general, para que por registro o por registros, sino simple y sencillamente nos vamos a tener que llevar por formatos. Esto no me aplica, me permite que abra un registro y me permite que ponga el mensaje aclaratorio, pero en algunos otros no. Un ejemplo, la fracción 13. ¿Cuántos de aquí les aplica la fracción 13? La fracción 13 nos habla sobre todo lo que nosotros debemos a nuestros... De las declaraciones patrimoniales, si se dan cuenta ahí la mayoría nadie publica nada. Ahí de manera general colocan la presente fracción no me es aplicable de conformidad a mi tabla de aplicabilidad que fue aprobada por parte del INFOEM. Con que ustedes coloquen de manera general esa nota es correcto. En términos generales, con que ustedes coloquen esas leyendas en las que no les aplica es correcto, con las excepciones de aquellos que sí nos solicitan una nota aclaratoria, una leyenda, en esos aspectos sí. Pero les repito, ahí solamente es en fracciones específicas. Por ejemplo, la 22 sobre las sanciones, esa igualmente no les es aplicable, ahí tendrán que colocar de manera general esa leyenda. Repito, la 46 sí no me aplica, pero sí de cierta manera los propios lineamientos me solicitan que cree un registro publicando a quién le toca esa información o quién es el responsable de publicar esa información. Y así sucesivamente en cada una de las fracciones, ya dependiendo de la naturaleza en las cuales no les es aplicable. Ok, la leyenda, sí, efectivamente, inclusive les voy a comentar esta situación. Aquí está el director presente, el director general como el director jurídico. Homologamos esa parte donde nosotros, para estar en la misma sintonía como verificadores, con que ustedes tengan esa nota,
inclusive nos hablan por teléfono, se las damos por correcta. ¿Por qué? Porque nos la están fundamentando a través de su tabla de aplicabilidad, en la cual va la presente fracción no le es aplicable, ahí hay que colocar, dependiendo del sujeto obligado que sea, de conformidad con mi tabla de aplicabilidad pública aprobada por el instituto o por el INFOEM. Ok. Que inclusive no hay ningún problema. Miren, ahorita les vamos a regalar unas hojitas también, como dice el licenciado, para proporcionar la información, y ya si gustan ahí les podemos anotar. Esperando que quede un poco más clara esa duda, y si no, de todas maneras, cualquier situación, pues estamos a sus órdenes por parte de la Dirección Jurídica de Verificación para irles puntualizando de cierta manera a lo mejor esas partes, porque sí tenemos ese conflicto de que, oye, no me aplica y tú me pides que yo publique aquí la información. Pues sí, a lo mejor no es mi criterio, sino nos basamos siempre en los lineamientos. Un tema que hace ratito comentaban, no es que nos contradigamos entre nosotros. Si ustedes nos dicen, es que yo voy a publicar la información de acuerdo a los lineamientos, y tú me estás diciendo que no, te mando a través de mi informe de cumplimiento, hasta le hemos dicho, ahí captúrenos la pantalla, donde efectivamente dice que tu periodicidad es así, que tu actualización es así, que debes de tener este criterio, que por qué no lo debes de tener, porque esa es una herramienta también en la cual ustedes se pueden defender, y a nosotros también nos da esa pauta para ir corrigiendo y modificando esas situaciones. Pero les repito, siempre vamos a ir homologando a los criterios de los lineamientos técnicos generales. Gracias. Bueno, nos han dicho que se nos ha terminado el tiempo, disculpen ustedes, quisiéramos quedarnos más. Pero aún así nos ponemos a sus órdenes, nos reiteramos a sus órdenes, y si gustan el teléfono, es así, se los puedo dar, lento. 722-226-1980. La extensión de un servidor, 504, y ya ahí no se preocupen que o lo resuelvo yo o los canalizo con los verificadores. Va de nuevo. 722-226-1980, extensión 504. Nuevamente un placer haber estado con ustedes. Ojalá haya sido de utilidad la información, y bueno, pues quedamos a sus más enteras órdenes. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros ponentes de la Dirección General de Jurídico y Verificación del Instituto de Transparencia. No sin antes agradecerle a todos su presencia y su asistencia a este foro regional de Ixtapan de la Sal, deseándoles por parte del Instituto de Transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales que pasen muy buena tarde. Les repetimos, el teléfono es 722-226-1980, la extensión la 504. Pasen una excelente tarde, cuídense mucho, gracias.